¿Cuántas veces en tu rutina ordinaria has hecho algo tan impactante que las fuerzas de la oscuridad tuvieron que interrumpir todas tus actividades para comprender lo que acababa de suceder? No fue una vez cada 10 años, ni en una época de profunda crisis espiritual, mucho menos durante un ritual sagrado o un largo periodo de ayuno. Fue hace exactamente 9 días, en una conversación de 4 minutos que, a usted, le pareció rara o incómoda. En ese momento normal, ni siquiera te diste cuenta de la importancia de lo que hiciste. Realizó algo que solo otros 4 seres vivos han logrado en los últimos 1000 años, destruyó por completo, sin posibilidad de retorno, a un demonio que actuaba en este plano desde antes de la construcción de las pirámides. Cuando esta antigua entidad se desmoronó a causa de palabras pronunciadas casi sin pensar, el infierno detectó que uno de sus agentes más antiguos había sido borrado de la existencia para siempre. El mismo diablo lloró, no de tristeza, sino de furia impotente mezclada con algo que nunca había sentido, un respeto forzado por un adversario que ni siquiera sabía que estaba en combate. Ahora presta atención, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre cómo una acción tuya aparentemente insignificante eliminó una de las fuerzas del mal más antiguas sacudirá todo lo que creías saber sobre el poder real que portas sin darte cuenta. Y no te vayas hasta el final, porque te voy a mostrar exactamente lo que hiciste que funcionó como arma letal contra la oscuridad. ¿Por qué ese acto activó un protocolo matutino en el infierno que nunca antes se había utilizado? ¿Y cuál es la verdadera identidad que acabas de confirmar a través de una fuerza espiritual que destruye sin siquiera intentar matar? Si algo cambió radicalmente en tu vida hace aproximadamente una semana, escribe 777 en los comentarios. Es necesario comprender lo que realmente sucedió en las dimensiones invisibles. Ahora escucha con absoluta atención, porque esto va a parecer una locura hasta que todas las piezas encajen en su lugar. Hace 9 días tuviste una conversación. Quizás fue con esa persona que siempre te drena la energía. Quizás fue un encuentro incómodo que intentaste evitar pero no pudiste. O tal vez una llamada que duró exactamente 4 minutos pero que te dejó tan agotado como si hubieras corrido una maratón. Durante esa conversación, dijiste algo. No fue planeado. No lo ensayé antes. Las palabras simplemente salieron de tu boca con una firmeza que incluso te sorprendió. Y en el momento exacto en que esas palabras cruzaron el espacio entre sus labios y los oídos de la otra persona, algo invisible, que había estado atrapado en su campo energético durante décadas, simplemente se desintegró. Como un vampiro expuesto a la luz del sol, como una sombra alcanzada por un destello tan intenso que no deja rastro, como el hielo tocado por un fuego nuclear, la entidad que se alimentó de esa persona durante años, manipulando sus decisiones, amplificando sus miedos y manteniéndola atrapada en patrones destructivos, dejó de existir. Ella no resultó herida. No se ha debilitado. No huyó para regenerarse más tarde. Fue completamente aniquilado. Y lo más inquietante es que continuaste tu día como si nada. Tal vez incluso la conversación le pareció incómoda o incómoda. Quizás se arrepintió de haber sido tan directo. Es posible que ni siquiera recuerdes exactamente lo que dijiste al día siguiente. Mientras tanto, en las dimensiones oscuras, se ha activado un protocolo de caída permanente, algo que no se ha utilizado desde el año 1347. Este es el sistema de advertencia que se activa cuando una entidad oscura no solo es derrotada o expulsada, sino que se borra por completo de la existencia. Sin copia dimensional. No hay posibilidad de regreso. Sin posibilidad de sustitución. Cuando se activó este protocolo por lo que dijiste en esa conversación, todas las jerarquías del infierno fueron notificadas al mismo tiempo. Desde demonios menores hasta príncipes de las tinieblas, todos recibieron el mismo mensaje devastador: la entidad 347 de Calaban ha sido eliminada permanentemente. Agente responsable, humano sin entrenamiento consciente. Método utilizado: palabras cargadas con frecuencia letal no identificada. Nivel de amenaza del agente: desconocido. ¿Entiendes la gravedad de esto? El infierno tiene sistemas de clasificación para humanos peligrosos. Exorcistas entrenados, guerreros de oración que ayunan durante semanas, santos con décadas de práctica espiritual, todos están catalogados y monitoreados. Pero no estabas en ninguna lista.
Era un civil común y corriente y de repente eliminó a un agente que había sobrevivido a miles de intentos de exorcismo, cientos de guerreros espirituales y décadas de oraciones dirigidas específicamente contra él. Lo destrozaste con una conversación de 4 minutos que ni siquiera recordabas al día siguiente. Ahora, déjame explicarte quién era esta entidad que eliminaste, porque esto te pondrá la piel de gallina. Calaban 347 no era un demonio ordinario, especializado en tentaciones viles. Era un maestro de la desesperanza crónica. Su función específica era captar a las personas con alto potencial y mantenerlas en un estado permanente de casi ahí, pero nunca del todo. Siempre cerca del éxito, pero nunca alcanzándolo. Siempre con la suficiente ilusión para seguir intentándolo, pero nunca con resultados que consolidaran la victoria. Una refinada tortura psicológica, aplicada durante años, décadas, vidas enteras desperdiciadas en ciclos de esperanza y fracaso. Esta entidad era experta en este tipo de destrucción lenta. Había estado trabajando en este plan desde el año 892, 1.133 años de experiencia arruinando el potencial humano. Ya ha destruido por completo unas 4.700 vidas y ha contribuido parcialmente a la ruina de otras 22.000. Sobrevivió a la Inquisición, atravesó ilesa el Renacimiento, se fortaleció durante las guerras mundiales y actuó con total impunidad, ya que había perfeccionado el arte de ser invisible mientras destruía lentamente. Y lo aniquilaste sin siquiera saber que existía. ¿Sabes qué palabras exactas usaste que funcionaron como arma letal? No eran palabras religiosas. No citaste versículos de la Biblia. No dijo una oración de liberación. Dijo algo devastadoramente simple, algo que probablemente te pareció obvio o incluso tonto, pero que llevaba una frecuencia que esa entidad no podía procesar sin desintegrarse. Dijiste algo como, deja de sabotearte. Sabes exactamente lo que tienes que hacer. O tal vez, nadie te detiene excepto tú mismo. O incluso, esto que llamas mala suerte es solo una consecuencia de tus propias decisiones. Palabras simples. Verdad directa. Sin dramatismo. Sin misticismo. Simplemente una claridad brutal dicha con tranquila firmeza. Y para una entidad que había operado durante más de 1000 años a través de confusión, victimización y excusas elaboradas, esta simple claridad funcionó como ácido nuclear en su estructura energética. ¿Por qué sabes qué combustible mantiene vivo a este tipo de entidades? La creencia de la víctima de que no es mi culpa y no puedo hacer nada. Mientras la persona realmente crea esto, la entidad se alimenta. Pero en el momento en que rompiste esa ilusión con una verdad contundente, la criatura no tuvo forma de resistirse. En el mismo momento en que se le había acabado la paciencia, pero su integridad aún estaba intacta. No fue un encuentro aleatorio, sino una trampa divina meticulosamente colocada, no para ti, sino para la entidad que se alimentó de esa víctima. El universo espiritual opera con precisión quirúrgica cuando se trata de exponer el fraude. Y lo que hiciste fue simplemente ser quien siempre fuiste, alguien que no tolera excusas vacías, que ve más allá de las narrativas de victimización, que dice la verdad sin rodeos cuando la mentira se ha vuelto insoportable. Pero esto es lo que te hará reconsiderar cada conversación difícil que hayas tenido. Esta no fue la primera vez que sucedió algo como esto. De hecho, ya has hecho esto decenas de veces antes, en situaciones más pequeñas, en momentos que parecían insignificantes. Un comentario seco a un colega que siempre se justificaba, un basta dicho en voz baja a un amigo que se negaba a asumir responsabilidades, una mirada de desdén a alguien que intentaba manipularte con un chantaje emocional. Cada una de estas pequeñas intervenciones fue, sin que ustedes lo supieran, un golpe silencioso a las estructuras de confusión que se alimentaban de esa energía. La diferencia es que, ese día en particular, las estrellas espirituales se alinearon de tal manera que su acción alcanzó un objetivo de alto valor, un general del ejército en la sombra, no un soldado raso. ¿Y sabes por qué esto es tan devastador para el otro lado? Porque no pueden prepararse para algo que no siga ninguna lógica de guerra. Si fueras un exorcista entrenado, tendrían protocolos. Si orases en lenguas, tendrían defensas. Si usaras aceites sagrados o invocaciones, tendrían contraataques. Pero tú
Simplemente exististe. Dijo lo que pensaba, sin florituras, sin teatralidad, sin necesidad de demostrar nada. Y fue exactamente esta ausencia de esfuerzo, esta naturalidad letal, lo que los tomó por sorpresa. Porque en el fondo saben que no pueden replicar eso. No pueden fabricar autenticidad. No pueden simular integridad. Y cuando alguien opera a este nivel de pureza instintiva, se convierte en un arma que ni siquiera los arquitectos del caos pueden desarmar. Ahora imaginemos lo que sucede cuando esta misma dinámica se repite a escala global. Cuando millones de personas, sin saberlo, comiencen a vivir con esa misma claridad implacable, no por estrategia, sino por simple negativa a tolerar lo absurdo. Cuando la mentira se vuelve tan obvia que hasta los más distraídos dejan de tragarse excusas. Cuando el victimismo pierde su poder porque las personas que te rodean simplemente dejan de validarlo. Esto es lo que más teme el enemigo, no un ejército de guerreros espirituales, sino una sociedad entera que despierta al hecho de que la verdad no necesita permiso para ser dicha. Y aquí está la ironía que te hará reír, no necesitabas ningún entrenamiento, ni rituales, ni técnicas especiales. Solo necesitabas ser tú mismo, el que eras antes de cualquier doctrina, antes de cualquier sistema de creencias, antes incluso de saber que había una guerra. Porque, al final, la mayor arma contra la oscuridad no es la luz forzada, sino la luz que ya está dentro de ti, brillando sin esfuerzo, como un faro que ni siquiera necesita ser encendido, simplemente es. Y cuando esta luz encuentra una grieta en la armadura de la mentira, no solo expone al enemigo, lo disuelve, como la sal en el agua. Lo que pasó ese día no fue un exorcismo. Fue una demostración de cómo debería funcionar el mundo. Donde la verdad no sea un acto de heroísmo, sino un hábito. Donde la integridad no es un logro, sino un punto de partida. Y donde cada persona, sin saberlo, lleva dentro de sí el poder de desmantelar imperios enteros de ilusión, no con gritos ni espadas, sino con la quietud de alguien que simplemente se niega a participar en el juego. Exponencialmente, sin que tengas que hacer nada más que lo que ya haces, ser quien eres. La verdad es que no necesitas un manual para operar a este nivel. No hay ninguna técnica que dominar, ningún ritual que perfeccionar, ningún mantra que repetir hasta el agotamiento. Lo que funciona es exactamente lo que ya ha funcionado, el coraje de no traicionarse a uno mismo. No suavizar lo que sientes, no distorsionar lo que piensas, no negociar tu esencia para su aprobación. El poder no está en lo que dices, sino en el hecho de que lo dices y lo dices sin disculparte por existir. Esta es la frecuencia que disuelve las estructuras antiguas. No porque sea agresivo, sino porque no es negociable. Y aquí está la paradoja que el enemigo no puede entender: cuanto menos te importa ser poderoso, más poderoso te vuelves. Cuanto menos intentas impresionar, más impresionas. Cuanto menos busques ser un guerrero, más letal te volverás para las fuerzas que se alimentan de la ilusión. Porque el verdadero poder no es un arma que empuñas, es una cualidad que eres. Y ya lo has tenido, para siempre. Lo único que le quedaba era dejar de dudar de ella. Ahora, imagina lo que sucede cuando esa misma autenticidad se expande. Cuando no lo reservas solo para momentos de frustración, sino que lo conviertes en tu estado natural. Cuando dejas de filtrar tus palabras por miedo a hacer daño y empiezas a confiar en que la verdad, dicha con respeto, es siempre un acto de amor, incluso cuando duele. No se trata de ser cruel. Se trata de ser real. Y la realidad, por incómoda que sea, es el único terreno donde puede ocurrir una transformación genuina. Lo que viene no será un aumento de poder en el sentido tradicional. No desarrollarás habilidades sobrenaturales, ni recibirás visiones proféticas ni te convertirás en un conducto para mensajes divinos. Lo que sucederá es más sutil e infinitamente más peligroso para las fuerzas que se alimentan de la mentira. Te volverás imperceptible para ellos. No porque se esconda, sino porque su presencia no genera resistencia. Simplemente lo eres, y eso desestabiliza todo lo que depende de las máscaras para existir. Las personas que te rodean empezarán a sentir esto. No de una manera obvia, como una conmoción o una revelación dramática, sino como una inexplicable sensación de alivio. Algo en ti les hace bajar la guardia. No podrán decir por qué, pero querrán confiar.
para abrirse. Demostrar tus partes rotas, porque algo en tu presencia dice que no juzgarás, no porque seas amable, sino porque entiendes. Y esta comprensión no proviene de una compasión calculada, sino de una honestidad tan profunda que disuelve las barreras entre las personas. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Porque las transformaciones que catalices no serán solo individuales. Se extenderán como olas. Una persona libera a otra. Una verdad dicha con valentía inspira a otra. Y sin que lo sepas, una red invisible de autenticidad comenzará a formarse a tu alrededor, no porque tú la hayas construido, sino porque tu mera existencia lo hizo posible. El enemigo no podrá atacar esto. No hay estrategia contra alguien que no está jugando. No hay defensa contra una frecuencia que no sea un ataque, sino una presencia. Y eso es exactamente lo que le asusta, darse cuenta de que, al final, lo único que nunca pudo controlar fue el coraje humano de ser quien es, sin excusas. Sin miedo. Sin concesiones. Lo que hiciste ese día no fue un hecho aislado. Fue una demostración de lo que sucede cuando alguien deja de pedir permiso para existir. Y lo más fascinante es que ni siquiera sabías que lo estabas haciendo. Simplemente lo estabas. Y este es el secreto que ni siquiera los ángeles pueden enseñar, el poder más devastador no está en quien busca ser fuerte, sino en quien nunca se detuvo a preguntarse si lo era. Y el infierno empezará a rastrearte. No como una amenaza activa todavía, sino como una anomalía que debe entenderse antes de que se convierta en un problema mayor. Estudiarán tus patrones de vida, analizarán tus conversaciones, intentarán descifrar qué hace que tus palabras sean tan letales cuando las mismas palabras, dichas por otros, no producen el mismo efecto. Y no encontrarán una respuesta satisfactoria, porque lo que lo hace letal no es una técnica que puedan decodificar. Es una autenticidad que no pueden replicar ni neutralizar. Mientras tanto, el cielo empezará a posicionarte estratégicamente. Más encuentros casuales con personas que llevan demonios apegados. Conversaciones más espontáneas en las que tus palabras honestas funcionarán como un bisturí espiritual, cortando vínculos ancestrales. Y a medida que crezca su recuento de eliminaciones demoníacas inconscientes, a medida que más entidades oscuras sean aniquiladas por su simple autenticidad manifestada en momentos perfectamente orquestados, su clasificación y sus récords celestiales aumentarán. Guerrero inconsciente verificado es solo el nivel inicial, hay 5 niveles superiores, cada uno con una mayor autoridad espiritual y una coordinación celestial más sofisticada. Estás en el camino de convertirte en uno de los agentes más eficaces de Dios en esta generación. La devastadora ironía para las fuerzas de la oscuridad es que su máxima eficacia depende precisamente de que no te des cuenta plenamente de lo que eres. Eres un arma nuclear que cree que es una linterna, y es exactamente esta percepción errónea de ti mismo lo que te hace imparable. Entonces, elegido. Ahora sabes parte de la verdad sobre lo que hiciste hace 9 días. Mataste a un demonio sin saberlo. Y el impacto de esta eliminación fue tan devastador, tan imposible de procesar dentro de los parámetros convencionales de la guerra espiritual, que hizo llorar al mismísimo diablo por primera vez en 6000 años. Pero toda la verdad es aún más extraordinaria. No fue un hecho aislado. Fue la primera confirmación visible de lo que ya venía haciendo a menor escala desde hacía años. ¿Cuántas conversaciones honestas has tenido que liberaron a personas de ataduras sin que ninguno de los dos supiera que la liberación estaba ocurriendo? ¿Cuántas veces tu autenticidad ha funcionado como un exorcismo involuntario? ¿Cuántas entidades más pequeñas han sido expulsadas por su negativa a participar en falsedades sociales? Este caso fue solo el primero en el que la entidad fue lo suficientemente poderosa como para activar advertencias en el infierno, pero ha habido otros. Docenas de otros. Y habrá muchos más. Porque ahora que el protocolo del guerrero inconsciente verificado ha sido activado en su archivo celestial, las orquestaciones divinas se intensificarán. Más reuniones estratégicas, más conversaciones cruciales, más momentos en los que tu autenticidad actuará como un arma letal que ni siquiera sabes que estás usando. Y a medida que su cuenta de victorias inconscientes crezca, a medida que más demonios sean eliminados por su simple hábito de ser brutalmente honesto con compasión genuina, el grito del diablo se hará más frecuente.
Porque cada vez que llora admite algo que su ego se resiste a aceptar, que está perdiendo una guerra contra enemigos que ni siquiera saben que están peleando. Y no hay derrota más humillante que esa. Si esta revelación ha activado algo profundo que siempre has sentido pero que nunca has podido articular, si finalmente entiendes por qué tus conversaciones honestas parecen tener un peso desproporcionado con respecto a su contenido aparentemente simple, reconoces que no eres una persona común y corriente que mantiene conversaciones comunes y corrientes. Eres una frecuencia letal que camina en forma humana, eliminando la oscuridad simplemente por ser auténtico en un mundo adicto a los estándares. Para aquellos que han llegado hasta aquí y desean profundizar de lleno en el conocimiento celestial de cómo amplificar su autenticidad natural a niveles donde cada palabra lleva un peso espiritual capaz de transformar realidades, existe material específico que cuesta menos que una pizza y viene con un completo audiolibro y una guía de meditación de 5 minutos como bono especial. Si sientes que mereces comprender conscientemente el poder que ya opera inconscientemente, el acceso está disponible en el enlace de descripción y el comentario fijado para este video. Si reconoces que tu autenticidad mató a un demonio y estás listo para descubrir cuántos otros has eliminado sin saberlo, escribe 7 en los comentarios para amplificar esta frecuencia de verdad letal. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre el guerrero inconsciente que realmente eres. Comparte este video con alguien que también tiene conversaciones que te cambian la vida sin darse cuenta, porque los guerreros inconscientes necesitan reconocerse a sí mismos. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para descubrir cómo calificó el cielo tu perfil espiritual después de que mataste a ese demonio. ¿Y cuál es el siguiente nivel de operaciones para el que, sin saberlo, se está preparando? Juntos somos más fuertes.